La terquedad de Anne ha sido una sorpresa para todos. A pesar de las advertencias y consejos de sus amigos y familiares, la joven se ha mantenido firme en su decisión, sin mostrar señales de querer cambiar de opinión. La situación ha generado preocupación entre quienes la rodean, ya que se trata de un tema importante que requiere de flexibilidad y apertura para encontrar soluciones. Sin embargo, Anne parece decidida a seguir adelante con su plan, sin importar las consecuencias. Esta actitud obstinada ha generado tensiones y conflictos en su entorno, ya que no todos están de acuerdo con su postura. Se espera que en los próximos días se pueda llegar a un acuerdo que satisfaga a todas las partes involucradas, pero por ahora, la terquedad de Anne parece ser la protagonista de esta historia. Es importante recordar que la terquedad puede ser una cualidad positiva, ya que demuestra determinación y perseverancia en la consecución de objetivos. Sin embargo, en este caso específico, parece estar obstaculizando la búsqueda de una solución adecuada para el problema en cuestión. Es fundamental que Anne escuche y considere las opiniones de los demás, ya que la colaboración y el diálogo son clave para resolver conflictos de manera efectiva. Es posible que al abrirse a nuevas ideas y perspectivas, pueda encontrar una solución que beneficie a todos los involucrados. Esperemos que Anne pueda reflexionar sobre su postura y estar dispuesta a negociar y comprometerse en búsqueda de una solución que sea satisfactoria para todos. La terquedad puede ser una virtud, pero también es importante saber cuándo ceder y buscar un camino en común. En última instancia, lo más importante es resolver el problema de manera colaborativa y constructiva, teniendo en cuenta las necesidades y opiniones de todas las partes involucradas. La flexibilidad y la apertura al diálogo son clave para llegar a un acuerdo beneficioso para todos. Esperemos que Anne pueda reconocer la importancia de escuchar a los demás y trabajar juntos para encontrar una solución mutuamente satisfactoria. La terquedad puede ser útil en ciertos contextos, pero en situaciones de conflicto, es fundamental ser abierto a nuevas ideas y perspectivas. En lugar de centrarse en quién tiene la razón o quién tiene más poder, es importante enfocarse en encontrar una solución que sea justa y equitativa para todas las partes involucradas. Se trata de buscar un equilibrio entre las diferentes necesidades y puntos de vista, y de encontrar un terreno común en el que todos puedan sentirse escuchados y valorados. La resolución de conflictos requiere paciencia, empatía y disposición para comprometerse. Es importante recordar que en última instancia, el objetivo es encontrar una solución que beneficie a todos, no solo a una parte. Al adoptar una actitud colaborativa y constructiva, podemos trabajar juntos para superar cualquier obstáculo y encontrar una solución que permita a todas las partes avanzar de manera positiva. Además, es importante establecer un ambiente de diálogo abierto y respetuoso, donde todas las partes se sientan seguras de expresar sus preocupaciones y opiniones sin temor a represalias. Escuchar activamente a los demás, mostrar empatía y buscar entender sus puntos de vista puede ayudar a crear un clima de confianza y colaboración que facilite la resolución de conflictos de manera constructiva. También es fundamental buscar soluciones creativas y flexibles que puedan satisfacer las necesidades y expectativas de todas las partes involucradas. A veces es necesario pensar fuera de lo convencional y estar dispuestos a explorar opciones que no se hayan considerado previamente para encontrar una solución que sea aceptable para todos. En resumen, la resolución de conflictos requiere un enfoque proactivo, colaborativo y orientado hacia el beneficio mutuo. Al trabajar juntos de manera constructiva podemos superar diferencias, encontrar soluciones justas y equitativas, y fortalecer las relaciones entre las partes involucradas.